Buenas tardes, doctor. Hola, muy buenas tardes. Ok. Buenas tardes, estudiantes, compañeros que estamos aquí. Hoy tenemos el agrado de tener al doctor Fernando Robles. Él es especialista en medicina interna, seguridad industrial y salud ocupacional. Actualmente se desempeña como director operativo de su propio eh, firma de consultoría. Y nos va a venir a hablar un poquito aquí de seguridad. Entonces, adelante, doctor. Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar un poquito con ustedes algo que ha sido mi pasión por muchísimos años, más casi 35 años, en donde me he desarrollado en el tema específico de seguridad industrial. Para nosotros ha sido primordial trabajar en pro de la seguridad de las personas en las empresas. Entonces, para mí es un honor poder platicar con ustedes, sobre todo jóvenes que están saliendo o que van a salir a laborar en empresas, y para que pues, se pueda iniciar o empezar a sembrar esa cultura de prevención que en muchas ocasiones no se tiene o no se lleva tan a fondo. Yo no sé, en Costa Rica, yo estoy en México, pero me ha tocado, por fortuna, estar en otros países viendo este mismo tema, y algo que ha sido un común denominador es que en las empresas se ve la seguridad industrial en algunos lugares todavía como un mal necesario, donde hay que meterle lo menos posible porque eso no te deja mucho, ¿no? Sin embargo, y eso ha provocado o es provocado porque durante la universidad sí se llevan temas de seguridad industrial, pero a un nivel superficial, no objetivo, no práctico, y eso hace que cuando salgamos a la vida productiva nos interese más la producción, o la misma empresa nos va llevando a que tengamos que ser más eficaces y eficientes en producir que en cuidar a nuestra gente. Entonces, agradezco muchísimo, sobre todo a Sebastián Corrales, que fue quien me invitó, un estudiante excelente de primera, una excelente persona y que además es mi nieto, entonces con mayor razón, ¿verdad? Bueno, sin más, vamos a iniciar la plática. Déjenme compartirles la presentación. Si hay algún tema, alguna pregunta, con todo gusto, eh, me lo van, me lo van indicando, ¿ok? Se ve ya la presentación, ahorita la voy a poner ¿cómo se llama? Sí, ya la estamos viendo. Ok, me voy a quitar yo para que sea más fácil y voy a ponerla en presentación. Muy bien. Como comentaron ahorita, bueno, yo me dedico a la seguridad industrial, aunque soy médico desde hace casi 40 años, y estamos dedicados a colaborar con las empresas a cuidar los activos más importantes, que es la gente. Las personas es para nosotros la parte más importante, y tenemos ya muchos años en esto. Eh, no sé qué pasó aquí. Déjenme. Y entonces, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de un tema que es muy, muy importante y que pocas veces lo tocamos a fondo cuando estamos trabajando. Y depende en muchas ocasiones de la cultura de prevención que las empresas tengan. Eh, Les decía hace rato, en muchas ocasiones cuenta más la prioridad por hacer las cosas, por producir, que la misma seguridad de las personas. Y entonces, de la boca hacia afuera hablamos mucho de seguridad de las personas, pero al momento de empezar a trabajar nos importa más los resultados del negocio. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy va a ser una metodología para reducir los riesgos operacionales en las máquinas. Es decir, les vamos a mostrar una ruta para evaluar y reducir un riesgo operativo. Esto
créanme que les va a servir mucho en su vida futura. Generalmente yo inicio siempre todas mis presentaciones con una cápsula de seguridad. Entonces, y esta pues no es la excepción y me gustaría que la escucháramos. Díganme si se escucha. Sí, estamos escuchando. Muchachos, nos está pillando el tiempo. Apuren la producción. Hijo, ya escuchó, están apurando la pega. Así es que hay que sacar rápido el material para ir alimentando la soldadora. Sí, pero jefe, no sé por qué la máquina está sacando los cables más cortos. Entonces sáquele la protección para ir viendo por qué se estanca. Yo creo que no había que trabajar sin la protección. Perdóname, pero tú viste que estaban apurando la producción. Tú mismo lo escuchaste. Además, ¿cuántas veces yo te enseñé a trabajar sin la protección? Pero el dado me va a golpear. Se supone que usted me estaba enseñando cómo trabajar bien. No accidentarme de esta manera. Tú sabes que cuando yo apuro la pega, cuando yo apuro la producción, siempre lo hago así. El problema es mi familia. ¿Qué le voy a decir a mi mujer y a mi hijo ahora? En mi casa me están esperando. ¿Usted le va a contar lo que va a pasar? Lo siento, muchacho. Ok, nos seguimos escuchando, ¿verdad? Correcto. Bien, ok. Bueno, esta cápsula de seguridad es específicamente del tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la seguridad de las máquinas. Hablar de este tema es algo muy complejo, puesto que va a depender del país o de la región donde nos encontremos para ver la severidad o no de llevar el control de este tipo de temas en una empresa. De repente nos encontramos países, y yo lo he visto, en donde la seguridad, como les digo, es muy importante y en otras no tanto. Y muchas veces no depende de la persona, sino, por ejemplo, son máquinas que fueron compradas hace 20 años, 15 años, 30 años, y que en ese tiempo el tema de seguridad estaba limitado a ciertas cosas. Actualmente, si queremos comprar una maquinaria nueva, una máquina nueva, eh, el punto principal de seguridad se vuelve ahora muy importante. Anteriormente no. Además, existe otro punto que también es importante, es después de varios años, las máquinas van sufriendo modificaciones y al ser modificadas también hace que los puntos de seguridad puedan variar, puedan cambiar y eso al final puede poner en riesgo a la persona que está en interacción con la máquina. Como les digo, existen normas y directrices diferentes para cada país y va a depender, por ejemplo, en Estados Unidos, todo lo que es OSHA es muy importante o en la Unión Europea también, pero actualmente. Sin embargo, el problema es que no todas las empresas tienen máquinas nuevas que cumplan con todos los preceptos de seguridad. Y por ejemplo, miren, el año pasado, la Organización Internacional del Trabajo nos registró 330,000 fallecimientos en plantas, la gran mayoría de ellas relacionadas con la interacción hombre-máquina. Esto quiere decir, como les decía hace ratito,
que dependiendo del país, todavía hay muchísimos lugares en donde el tema de accidentabilidad y el registro es subyacente, es decir, muchas veces ni lo registran. Entonces, tomemos como ejemplo estos 330,000 fallecimientos. ¿Conocen esta pirámide, la pirámide de Hendrich? En donde nos habla y nos dice que por cada fallecimiento, antes hubo 10 accidentes importantes, incapacitantes, que generalmente dejan una incapacidad permanente. Y antes de eso ocurrieron 30 accidentes menores. Y antes de ello ocurrieron 600 near miss, o sea, casi accidentes. ¿Qué es un near miss? Por ejemplo, alguien va junto a una máquina, un transportador, se tropieza, cae, va a meter la mano en el transportador de rodillos, pero alcanza a quitarla. Fue un casi accidente, no pasó nada, ¿sí? Y por cada esos 600 casi accidentes ocurrieron 300,000 actos inseguros. Es decir, que si tomamos como si fuera real esos 330,000 fallecimientos, solamente esos hubo en el mundo, quiere decir que para que hubiera eso, ocurrieron 3,300,000 accidentes con una incapacidad permanente para una persona. Ocurrieron casi 10 millones de accidentes menores, 198 millones de casi accidentes. Y ya no les sigo los actos inseguros, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de eso, es por eso en donde tenemos que voltear y ver qué podemos hacer para reducir el riesgo de una persona cuando trabaja en una máquina. Entonces, el objetivo de esta plática es que nosotros podamos identificar, controlar, eliminar o minimizar todos los peligros a los que se enfrenta una persona con la finalidad de protegerlos y garantizar así una operación segura y eficiente. Esto va a incluir algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el de evaluar los riesgos. Cuando estamos ante una máquina que vamos a revisar desde el punto de vista de seguridad, tenemos que analizar qué puede salir mal. Por ejemplo, toda maquinaria, toda máquina tiene piezas móviles y pueden atrapar a una persona, ya sea desde un dedo o una mano o una persona completa, ¿sí? ¿Cómo está esa máquina desde sus instalaciones? ¿Tiene protecciones, por ejemplo, barreras, sensores de movimiento, espejos, paros de emergencia? La capacitación del personal. Tenemos que revisar esas personas que interactúan con la máquina, que los tienen 8 horas diarias, conocen a fondo sus procedimientos. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuáles son las personas que más se accidentan en las máquinas? Les voy a comentar. Las personas que más se accidentan son, primero, personas de reciente ingreso, que no conocen, que tuvieron una capacitación deficiente, inadecuada o incompleta, y que todavía no están familiarizados con los peligros que conlleva esas máquinas. O el otro polo, el polo opuesto, aquellas personas que tienen muchísima experiencia, muchísimos años trabajando en estas máquinas y creen que ya conocen todos los secretos de la máquina y empiezan a brincarse procedimientos con la finalidad de aumentar la productividad o la producción, el tiempo, etcétera. Y esas son las personas que a la larga pueden tener mayor posibilidad de accidente. Entonces tenemos que revisar cómo es la capacitación de estas personas y si están siguiendo los procedimientos adecuados. Por otro lado, otro tema importante cuando nosotros revisamos una máquina desde el punto de vista de seguridad son los mantenimientos.
toda máquina debe tener un mantenimiento preventivo. Desafortunadamente, a veces, como en el video que acabamos de ver, donde la producción es más importante que otras cosas, le piden al trabajador aumentar, brincarse procedimientos con tal de sacar la producción. Y eso puede llevar a un accidente. Y entonces, por ejemplo, una máquina que debería de parar cada cierto tiempo para tener un mantenimiento preventivo, solamente tiene mantenimientos reactivos y parciales. Es decir, la máquina está funcionando y de repente llega el mecánico de mantenimiento, hace un ajuste y sigues trabajando. Y en esa interacción puede haber accidentes con el personal de mantenimiento o después con el personal operativo si esto no queda en forma adecuada. Entonces, esos tiempos que se van perdiendo también son un riesgo y el objetivo de esta metodología de la que vamos a platicar es precisamente esto, no brincarnos los tiempos. Y por último, lo que les platicaba y que tiene que ver con la capacitación del personal es cada vez que una máquina tenga que ser, tenga alguna modificación en su estructura, se deben de cambiar los procedimientos de trabajo y de seguridad con el fin de que alguien no se vaya a lesionar. Entonces, para hablar del tema, primero tenemos que tener muy claro qué es una máquina. Una máquina es un conjunto de partes, todas vinculadas entre sí, y que de al menos una de ellas, una de esas partes se mueve con actuadores, con circuitos de potencia, asociados a cualquier partícula o dirigidos específicamente para la transformación, para el movimiento, por ejemplo, transportadores, por ejemplo, una llenadora, una empacadora, o acondicionamientos de cualquier material. Esa es la definición de una máquina. Como cualquier máquina, tiene una serie de peligros. Por ejemplo, peligros eléctricos. La mayoría de las máquinas en las empresas no tienen un cable de 110 o 120 volts. Son máquinas que te manejan 220, 440 o inclusive más volts. Tienen peligros mecánicos, radiaciones, acceso a las mismas zonas de peligro o la falta de mediciones elevaciones de temperatura, liberaciones de presión, neumáticos, etcétera. Entonces, Don Fernando, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Sí, es que se le estuvo cortando ahí un poco. No sé si podrías repetir tal vez la idea que estabas mencionando. A ver, ya me... Sí, ya se le escucha correctamente, sí. Ok, estamos hablando de los peligros que tienen las máquinas, ¿ok? Que pueden ser diferentes. ¿Sí me escuchas bien? Claro, sí. Sí, ok. Estamos hablando de los peligros que tienen las máquinas, ¿no? Que pueden ser diferentes. Los eléctricos, en donde en una empresa, en una planta de producción, generalmente no tienen 110 o 120 volts en la maquinaria, tienen 220, 440 o más. Entonces los riesgos son significativos para las personas, o riesgos mecánicos, de radiación, la ausencia de equipos o partes de protección como lockout, tagout, que es loto, o sea, candadeo y tarjeteo de seguridad, problemas térmicos, problemas neumáticos o liberaciones de presión que pueden llegar a causar un riesgo para las personas. Entonces, les comentaba, y se vuelve a cortar, por favor, avísame, ¿sí? Les comentaba que en las máquinas, lo más importante es la seguridad de las personas. Y siempre cuando estemos trabajando en una empresa,
debemos de buscar que todas las máquinas tengan el proceso seguro de tal manera que tengamos protegido al elemento más importante de cualquier empresa, que es el elemento humano. En algunas ocasiones y en algunas empresas dicen, bueno, con tal de mantener a la máquina con su seguridad básica, es suficiente. Y eso no es así. Como les decía al principio, las máquinas de hace 20 años que cumplían con el elemento de seguridad, ahorita ya no lo cumplen. Y entonces no es manteniendo o llevando a una máquina a su nivel básico de seguridad inicial como vamos a tener protegido a una persona. Es por eso que esta metodología nos habla y nos dice cómo actualizar todos los procedimientos de seguridad. Entonces, la ruta de reducción de riesgos operacionales es una metodología que utilizamos para erradicar o reducir los riesgos durante la operación de un equipo. Y todo centro de trabajo, toda empresa debería de tener todas sus máquinas dentro de este proceso de reducción de riesgos operacionales. ¿Me pudiera decir, por ejemplo, qué es un peligro? ¿Cómo definiríamos desde el punto de vista de ingeniería, de mecánica, qué es un peligro? No sé, vamos a ver si alguien quiere responder. Algo que Con uno atenta que contra... conteste es suficiente, ¿eh? Algo que atenta contra la vida. Algo que atenta contra la vida. Fíjense, es una situación que representa un nivel de amenaza para la vida, exactamente. La salud, la propiedad o el entorno. ¿Y cuál es la diferencia entre peligro y riesgo? ¿Cuál será, jóvenes? Todo lo que conlleva un peligro que no Todo lo que involucra lleva un peligro, la vida. entonces lo mismo peligro que riesgo. Yo diría que todo lo que conlleva algo peligroso, pero que no atenta contra la vida como tal. Fíjense, el riesgo es el potencial que tiene una acción o actividad elegida, incluyendo el no hacer nada, para producir una pérdida o una lesión en el cuerpo. Por ejemplo, conocemos los zoológicos, ¿verdad? Vamos a un zoológico y vemos un león en una jaula. Está enjaulado y tú lo ves de lejos. Eso es un peligro. Es decir, hay un nivel de amenaza, pero está enjaulado. Pero ¿qué sucede si alguien lo ve muy bonito y mete la mano a quererlo acariciar? Eso es un riesgo. Es el potencial que tenemos al hacer una acción y acercarnos al peligro, que eso sí nos puede dañar. El león enjaulado no nos hace nada, pero si yo meto la mano, ese es el riesgo al que me expongo. He ahí la base de esta metodología, el cómo evitar el riesgo. En muchas ocasiones el peligro no lo podemos eliminar completamente, a lo mejor lo podemos minimizar, lo podemos tener encerradito, pero ¿cómo hacemos para evitar el riesgo? Otro de los puntos principales que debemos de tener en consideración es cuando hablamos del loto, que ya les decía, ¿no? Que es el bloqueo y etiquetado de riesgos y peligros que puedan tener una máquina, sobre todo los peligros. Es decir, son prácticas y procedimientos específicos para proteger a un trabajador. Es decir, si yo voy a entrar a una máquina para hacer un mantenimiento,
debo colocar un candado especial donde solamente yo puedo utilizarlo, yo tengo la llave y nadie más puede echar a andar esa máquina mientras yo esté dentro del peligro. ¿Ok? Y el último potencial o el último punto que tenemos que tener en cuenta es la evaluación de riesgos. ¿Qué significa la evaluación de riesgos ante una máquina? Es el análisis cuantitativo de este riesgo. Es decir, nosotros revisamos qué riesgos tiene específicamente y cómo le damos una calificación para poder trabajar con ellos para minimizar ese punto y esa calificación y ese peligro. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esos son los 4 puntos especiales que debemos tener en cuenta ante una reducción de riesgos operacionales. Y bien, entrando en materia, los pasos para hacer un análisis de reducción de riesgos operacionales son 6. Es algo metodológicamente comprobado. Cada uno de estos pasos tiene una serie de puntos que vamos a ir desglosando. Al final, Sebastián, yo le voy a pasar esta presentación y algunos formatos que yo utilizo y que hemos utilizado de cómo hacer este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo ahora es precisamente cómo desglosar paso a paso esta ruta. El primer paso, en el objetivo del paso 1, es primero lanzar un equipo, es decir, establecer un equipo de trabajo. ¿Y qué equipo de trabajo? ¿Quiénes son los expertos en una máquina? El experto en una máquina es el operador, el que está todo el día ahí. Entonces, si queremos analizar una máquina y tenerla segura, con que primero tenemos que acercarnos es con los que están ahí. Establecer con ellos, con 1 o 2, generalmente no se tienen. Una máquina trabaja 8 horas por un turno, pero luego sigue otro turno y luego sigue otro turno y la gente cambia. Por lo menos tienes 2, 3, 4, a veces más trabajadores en esa misma máquina y entonces tú puedes tener por lo menos al menos 2 trabajadores que pueda sacar en algunos momentos del trabajo o fuera de su horario de trabajo para empezar a revisar lo que es la metodología. Además, debe estar presente el coordinador del área o el jefe de área. Debe estar presente también alguien que sea especialista en la ruta. Generalmente es alguien de seguridad industrial que nos ayuda a llevar esta ruta por buen término, ¿no? Dentro de este paso 1 también tenemos que empezar a reunir información sobre quién trabaja en el área y qué actividades realiza. Es decir, tenemos que tener no solamente, oye, tenemos la persona que está trabajando en un paletizador y que es el que prende, apaga la máquina, mueve, ok, ¿quién más mete mano en esa máquina? Ya dijimos que una máquina tiene partes en movimiento y que ese es el problema, o ese es el riesgo, o el peligro más bien, el riesgo es acercarse a ese peligro. Entonces, ¿quién más está ahí? Tenemos a gente de mantenimiento, pero también tenemos gente de limpieza o gente que va a llevar algún, no sé, suministro de empaque o de alguna otra cosa. Entonces, tenemos que tener la información de quién trabaja ahí en diferentes estadios de la máquina. Además, debemos conocer todos los elementos que representan un peligro. Y no solamente los implícitos de la máquina, sino también, por ejemplo, herramientas. Créanme que en muchas ocasiones que he hecho yo auditorías en máquinas en diferentes lugares, me encuentro herramientas que la gente utiliza y que son hechizas. Es decir, ellos las forjaron, las hicieron, no tienen una seguridad específica, pero a ellos les sirve. Pero per se es un riesgo utilizarlos. Pero vamos a tenerlos bien claro qué herramientas utilizan, qué productos químicos utilizan, aceites, lubricantes,
¿Cuántas fuentes de energía tiene esa máquina? Fuentes de energía eléctrica, neumática, todas las que vimos anteriormente. Y vamos a ir, ese equipo de trabajo, empezar a detectar todos estos puntos para poder iniciar a trabajar en algo de seguridad para ellos. Después, tenemos que definir el objetivo del equipo. Es decir, ¿qué queremos eliminar? ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque una vez que hemos decidido lanzar el equipo, la primera actividad va a ser un análisis de carta asignación. Es decir, vamos a decir, oye, ¿por qué vamos a lanzar este equipo, no? Hace un equipo que en los últimos 10 años, 5 años, ha tenido una serie de accidentes, la mayoría de ellos muy importantes, a lo mejor no fatalidades. Perdón, pero ya me está dando tos. Mm. A lo mejor ha tenido, no fatalidades, pero accidentes muy graves, amputaciones, fracturas o cosas que nos hacen decir, oye, tenemos que hacer algo con esta máquina, ¿no? Vamos a lanzar un plan donde vamos a evaluar los riesgos de alto nivel que esta máquina tiene. Normalmente, en la mayoría de los países, esta evaluación de riesgo es un requisito indispensable tenerlo. A veces lo tenemos muy superficial, pero aquí lo que buscamos es tenerlo en la realidad. Y existe un formato en donde ya está inclusive todo formateado, vamos a decir así, para hacerlo de una manera más efectiva, ¿no? Tenemos que revisar, como les decía, oye, ¿cuántos accidentes serios ha tenido esta planta o esta máquina, perdón? ¿Cuántos incidentes o near miss? ¿Cuántas lecciones de un solo punto de seguridad se han tenido que hacer porque esta máquina ha tenido alguna complicación de seguridad? Esto que vemos aquí es, por ejemplo, una carta de asignación. ¿Qué lleva una carta de asignación? El título del proyecto, es decir, por ejemplo, aquí dice reducción del nivel de riesgo de actividades en una depaletizadora. ¿En dónde está? ¿Cuál es el problema? El problema es que de 145 accidentes o incidentes que han ocurrido en 10 años, el 16% ha ocurrido en pallets y depaletizadores. Y entonces, como esta es una máquina de alto riesgo, se decide hacer esta metodología en esta máquina, ¿no? ¿Quiénes se involucran en esta actividad? Pues lógicamente va a estar el coordinador de esta línea. Esta es una línea de, por ejemplo, de refresco. Van a haber operadores, va a haber un experto de la metodología de seguridad industrial y un líder que va a estar coordinando. Y vamos a tener un sponsor. ¿Quién es el sponsor? El gerente del área, que es el que va a darnos, si es necesario, los elementos, por ejemplo, económicos para revisar, actualizar, comprar elementos de seguridad para esta máquina. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a buscar también es, oye, ¿cuánto esperamos nosotros reducir los riesgos? Y tenemos que proponerlo. Y al final se hace una firma de aceptación, pero con tal, la idea de esto es mantener de una manera formal esta metodología. Dentro del mismo punto, tenemos que buscar el alcance, es decir, hasta dónde vamos a llegar con este procedimiento en esta máquina. Algunas actividades de riesgo muy bajo, pueden dejarlos no analizadas porque sabemos que son de riesgo muy bajo, pero sí dejarlas descritas, como vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero todas las tareas deben ser consideradas, incluso si no son habituales o planificadas. Y ojo con esto, generalmente los riesgos mayores o los peligros mayores o los accidentes mayores ocurren en actividades no habituales. Por ejemplo, un trabajador que todos los días hace las mismas cosas, de alguna manera está habituado a hacerlo. Pero si cada 3 meses tiene que hacer algo diferente, lubricar un equipo, etcétera, a lo mejor pierde esa habilidad o ese día no estuvo él y llegó otra persona, etcétera.
Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y revisar esas actividades. Tenemos que tener claro cuáles son los objetivos del equipo, cuáles son los indicadores que nos van a decir que estamos siendo efectivos en esta metodología y cuál va a ser el área analizada específicamente. Por ejemplo, aquí hay un área de proyectos, la paletizadora que le decía del área 50, de una línea. No toda la línea la vamos a revisar, solamente el área de la paletizadora. Después, hablamos de la composición del equipo de trabajo. Siempre tenemos que tener un equilibrio entre los operadores, que son los expertos en la máquina, pero también los expertos de seguridad, gente de mantenimiento y gente que nos ayude inclusive gente que no tenga nada que ver con esta máquina ni que sea de seguridad, pero muchas veces ocurre que vamos a tener algo que se llama ceguera de taller. Lo vemos tanto todos los días que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Y alguien que no está frecuentemente en interacción con esta máquina nos puede señalar algo que no estamos viendo. Y por eso también es importante, de repente, si es posible, traer a alguien que no tenga nada que ver con la máquina. Además, tenemos que revisar las habilidades y conocimientos de estos miembros del equipo de trabajo. Debemos de conocer las rutas de evaluación para poder mejorar esta parte. Por ejemplo, rutas de 5 porqués, de qué pasa si, etcétera. Debemos dar una mejorada a las capacidades de las personas que están inmiscuidas en esta, o que van a estar inmiscuidos en esta metodología, para tener todos los mismos elementos de conocimiento. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos los roles y responsabilidades, una fotografía donde vemos, por ejemplo, el líder del proyecto, que es una persona de seguridad industrial, cuáles son sus actividades específicas, el coordinador de la línea, qué es lo que va a hacer él. Tenemos 2 operadores que tienen ahí una serie de actividades específicas y un experto de la ruta de reducción de riesgos operacionales que va a estar en contacto con las personas. Generalmente se reúnen una vez a la semana o una vez cada 3 días para ir haciendo estos cambios. Bueno, tengo que decirles que esta metodología no cambia o no se termina de la noche a la mañana. No se termina en 2 días. Generalmente puede durar 4, 5 o más semanas. Si lo vamos a hacer bien, y todos los cambios lleva un paso firme, pero no es muy rápido. Pero esto es importante para asegurar el resultado. Después, dentro del paso 1, el subtítulo 2 es: debemos reunir toda la información disponible de las personas y de las actividades que realizan. Por ejemplo, hablábamos de cuántas personas trabajan en esa área, dónde desempeñan su actividad. Les decía, la gente de mantenimiento, la gente de operación, la gente de limpieza, la gente que llega y deja materiales, etcétera. ¿Cuáles son sus tareas? La operación normal, cambios de formato, la gente que llega a hacer ajustes, la gente que llega y deja o retira materiales, tareas no planificadas. Por ejemplo, en este caso, que es un paletizador, oye, de repente el material que está se cae, se atora, quién lo quita, cómo lo quitan, etcétera. Muy importante es la gente que está ahí, desde los operadores, por ejemplo, cuáles son sus habilidades y su nivel de formación. Y esto es muy importante porque, como les decía hace rato, de repente tenemos una persona que tiene 5 años trabajando en la misma máquina, y para ellos ya se la saben de todas y no han recibido una capacitación
o una actualización de sus conocimientos y empiezan a saltarse sus procedimientos operativos o sus procesos de seguridad. Entonces tenemos que hacer un análisis de realmente qué conocimiento tienen para la operación de esas máquinas. Y si además de esta máquina, al mismo tiempo tienen que ver otros equipos que también les pueden quitar la sensibilidad y objetividad cuando estén trabajando con ella. Es muy importante considerar entonces a todas las personas que puedan estar en el área, incluso si no lo hacen de forma permanente. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es un formato en donde vamos a recolectar todos los datos acerca de las personas y la lista de actividades que realizan. Y tenemos, por ejemplo, operadores. Cuando llega el coordinador a ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, qué interacción tiene, entra a la máquina, no entra a la máquina, qué otras personas llegan. Por ejemplo, esa máquina llega a un montacarga a recoger cosas, el montacarguista entra en interacción con la máquina al momento de retirar pallets, etcétera, o no los tiene. Llega la persona de calidad a revisar materiales, personas de limpieza, personas de instrumentación, electromecánicos, etcétera. Todas esas personas deben de estar consideradas y qué actividades realizan. Les decía, ¿qué evaluación tienen? Nos pueden decir muchas cosas. Yo soy experto, conozco mucho, pero hacemos una evaluación formal. Por ejemplo, en el lado izquierdo vemos una evaluación inicial. La línea roja es el target, es lo que deberían de conocer. Y este es un ejemplo real de una persona que tenía casi 10 años en esa máquina y lo que debería de conocer. Y al momento de que le hacemos la evaluación, vean la línea azul, lo que tiene. Es decir, existe un gap muy importante en lo que dice que sabe a lo que realmente sabe. Y después, cuando hacemos una capacitación formal o recapacitación y volvemos a hacer una evaluación, vemos que ahí sí ya quedan empatadas el gap o se cierra el gap entre lo que debe de conocer y lo que realmente hace. Entonces, es muy importante no creernos lo que a veces la gente nos dice. ¿Ok? En el punto 3 de este primer espacio, entonces, es también la revisión de los productos químicos y de las herramientas que se utilizan. Tenemos que revisar lo que platicábamos hace ratito, esas herramientas caseras que son un peligro en sí mismas, y si las utilizan debemos de preguntarle al trabajador, oye, ¿por qué la usas? ¿No hay otro tipo de herramientas que puedes estar utilizando? ¿Qué otros tipos de elementos tienes o utilizas? Hablábamos de los productos químicos, aceites, aditivos o agentes de limpieza, lubricantes, y tenemos que tenerlos todos bien ubicados e identificados. Y reunir, por lo tanto, información, documentación, fichas técnicas de estos productos. Y vamos a ir retirando todos aquellos que no deberían de estar. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de formatos de qué es lo que hay cuando encontramos, hacemos una recolección de ese tipo de elementos, ¿no? Y por ejemplo, nos encontramos en actividades, una persona o en esta máquina, hoy hay 21 actividades de mantenimiento y 28 de operación. Operaciones estándar, es decir, reguladas y que deberían de ser. En mantenimiento hay 19, pero hay 2 actividades que no están registradas y las hacen y que pueden tener un riesgo para las personas. Y en la operación hay 13 actividades. Esos son los puntos que debemos estar revisando y que debemos eliminar en un momento dado para que no ocurra un riesgo. En el punto 4 de esta primera lista es también, oye, ¿y esa máquina en dónde tiene los peligros? Y tenemos que tener una lista de todas las energías que operan, eléctricas, neumáticas, hidráulicas, químicas, cinéticas, térmicas,
y saber en dónde están. Generalmente son equipos que el operador sabe, pero no están señalizadas adecuadamente. Entonces tenemos que hacer una señalización de todo esto para volverlos otra vez al presente, al consciente del trabajador. Después de esto, en el punto 5 de este primer paso, ok, ya que revisamos todo eso, vamos a definir indicadores y fijar los objetivos que queremos lograr en esta máquina. Por ejemplo, los riesgos residuales, y vamos a hablar un poquito más a fondo más adelante, ¿cuáles son los riesgos residuales en la categoría no aceptables? O sea, ¿cuáles son los riesgos que pueden causarme una amputación, un fallecimiento? Esto no es aceptable y debe ser cero. Con el formato que les voy a mostrar un poquito más adelante, si yo tengo una máquina que tiene arriba de 200 de riesgo, esa máquina debe ser parada inmediatamente y no se debe echar a andar hasta que no tengamos una mejoría clara. Vamos a definir, por ejemplo, objetivos marginales y que no nos causen mucho problema. Y entonces, ok, bueno, ahí vamos a reducirlos a un 75% y tener controlados el resto. O objetivos que tienen riesgos menores y que que se pueden ser controlados con una OPL, o sea, una hoja de actividades de seguridad que la persona puede tener presente y que con eso es suficiente para tener el control. Nosotros tenemos que tener entonces bien definido cuáles son estos objetivos. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Número de actividades. En el lado izquierdo alcanzamos a ver la identificación de todos los elementos de energía que tiene una máquina, que anteriormente no lo tenía. Y luego pasamos al siguiente paso, el paso 2. El paso 2 es restaurar las condiciones básicas de esa máquina, iniciando por algo que muchas veces pasamos por alto, que es las 5 S, es decir, toda la parte de orden y limpieza del área. Tenemos que introducir estándares de seguridad visuales, les decía, hojas de seguridad, para que la gente sepa cómo debe de estar su área, en dónde están sus peligros, cómo están identificados. Debemos buscar capacitar a la gente, como ya decíamos, en la formación de su trabajo, restaurar los estándares de seguridad existentes. Si, por ejemplo, tenemos paros de emergencia que no están habilitados, rejas que se encuentran abiertas, circuitos cerrados para abrir y cerrar, candadeos, etcétera, que tienen que volver a sus condiciones básicas de operación antes de seguir avanzando. Tenemos que tener una lista de todos esos requerimientos legales relacionados con el trabajo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Por ejemplo, toda máquina debe tener un procedimiento de operación y llega con la máquina cuando se va a instalar. Después de varios años, esos requerimientos legales ya no están por ahí. Están guardados en algún lado si bien nos van, pero no tenemos esa evidencia para que la persona que esté manipulando la máquina lo tenga. ¿Cuáles son los requisitos que debemos de tener para que esta máquina esté funcionando? Tenemos que tener además un listado normativo y estándares de operación relevantes que aplican a esta área de trabajo. Además, comprobar si todos estos estándares se siguen manteniendo tal como estaban en un principio. Y lógicamente, lo que hemos estado platicando, el actualizar y tener visibles y adecuados todos los estándares de seguridad. Son ejemplos de cómo restaurar. Tenemos que tener en cuenta todos los procedimientos, asegurarnos primero que se cuenten con ellos, tener los procedimientos legales de la máquina, los procedimientos legales del país, los procedimientos internos de la empresa,
y asegurar, primero, que estén en el área de trabajo y segundo, que el operador los conozca. Después de todo este trabajo que es recolectar información, lo que debemos hacer es llevar a cabo un etiquetado y definir nuevos estándares. ¿Qué significa? Es ir con el equipo a la máquina y empezar a poner etiquetas donde veamos áreas de oportunidad. Es decir, ir colocando etiquetas donde tengamos, por ejemplo, elementos cortantes, punzantes, donde tengamos un paro de emergencia que no esté funcionando, que esté roto, que una puerta de seguridad se abra fácilmente sin la llave o el candado, que tengamos peligros no identificados y que tengan fallos. Y después vamos a integrar esas etiquetas de seguridad a un listado para irlas eliminando una por una dependiendo de la gravedad de ellos. Vamos a hacer un análisis de esas etiquetas y formalizar su eliminación. Vamos a fijar las prioridades y preparar un plan de acción basado en estas prioridades. Ejemplos: en el lado izquierdo tenemos una parte de una máquina donde está todo despintado, papelería puesta ahí, y cómo después de que se puso una etiqueta, queda como ya eliminado todo ese tipo de cosas, cables sueltos y después de estar acomodados como debe ser, quitando los peligros. Y aquí es solamente orden de 5 S, orden y limpieza. Y, por ejemplo, aquí tenemos condiciones inseguras, cuántas había, y luego cuántas solamente con el etiquetado, cuántas se eliminan, cuántos peligros podemos tener, por ejemplo, gente que subía y bajaba escaleras sin tomarse de los barandales, y después de hacer un entrenamiento y marcación de OPLs, entonces podemos tener ahí ya una mejoría en el comportamiento de las personas. Al llevar a cabo y etiquetado las 5 S, debemos definir nuevos estándares. Esta formalización de nuevos estándares de seguridad para todas las operaciones y tareas, debemos de elaborar un estándar visual. Mucha gente se acostumbra tanto al trabajo diario que necesita un estándar visual de cómo está todos los días su área de trabajo, con la finalidad de que al inicio y al final de su jornada laboral esté igual, y elaborar un... ¿Qué significa esto? Por ejemplo, gente que se cansa de traer los lentes de seguridad y se los quita por un rato, que se quita el chaleco de seguridad en un área donde llega un montacargas, etcétera, ¿no? Se paró. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, sí, le escuchamos. Es que ahí está ya. Entonces, aquí está un ejemplo de etiquetado. El personal de una llenadora, por ejemplo, que empiece a etiquetar lugares o áreas específicas en donde estamos encontrando áreas de oportunidad, y se va llenando el formato con evidencias de cómo está y después de la corrección, cómo queda. En el segundo paso, en el segundo nivel, que sigue siendo restauración de condiciones básicas, también entra la formación del personal, el plan de formación, el plan de capacitación, lo que hablábamos de actualizar la matriz de habilidades y checklist de los elementos con actividades nuevas si son necesarias, o asegurar el cumplimiento al 100% de las que ya tenían, ¿ok? Y llevar a cabo esa formación en cada puesto de trabajo, pero llevar de la teoría a la práctica, ¿sí? La oportunidad de irlo ejecutando con la supervisión de nosotros y con la evaluación de habilidades y conocimientos después de esta nueva capacitación.
¿Mm? Y lo que les mostraba hace ratito, por ejemplo, qué entrenamiento tiene que tener las personas y cómo estaban antes y cómo están ahora, ¿no? Qué equipo de seguridad utilizaban y cuál es el que deben de utilizar. Todo esto dentro de un formato de capacitación y de habilidades. Cuando llegamos al paso 3, en este paso es tener una visión completa de todos los riesgos que existen en esta máquina y los elementos de control que tiene. Por ejemplo, vemos ahí fotografías evidentemente de malos comportamientos o que no sean revisados. Por ejemplo, la primera fotografía del lado izquierdo, vemos ahí un equipo de movimiento de una máquina donde se ve un sprocket sin estar protegido y a su lado estaba una tarjeta de seguridad. Pero esa tarjeta de seguridad decía que era del 1 de octubre del 2014. Y cuando yo hice la evaluación, esa es una fábrica en el Caribe, y resulta que yo fui en diciembre, y es decir, 2 meses después, y no había habido ningún cambio, ¿no? O actos inseguros, gente laborando encima de rodillos de movimiento, ¿verdad? Los paran momentáneamente de una manera insegura. Entonces, nuestra visión debe de ser evaluar todos los riesgos, oye, ¿y cómo los voy eliminando? Entonces, cuando vamos identificando todos esos riesgos en el área, tenemos varias herramientas que debemos utilizar y asegurarnos no solamente de utilizar una, sino varias, todas las que tenemos a nuestra disposición. Puede ser desde un listado de peligros que existen en el área, pueden ser las normas y procedimientos y estándares del país o las internas de la empresa. Es muy importante, como les platicaba hace rato, revisar los accidentes, incidentes, near misses o situaciones de riesgo que han ocurrido en el pasado en esa máquina. Pararte un momento o varios minutos viendo la actividad de un trabajador y revisar cómo se expone al riesgo, su posición del cuerpo, brazos, piernas, cómo mete las manos o los dedos dentro de las tareas de una manera habitual y comprobar si está o se pone o no se pone en riesgo. ¿Qué herramientas utiliza? Y usar, si vemos que utiliza el sentido común. Muchas veces dentro de un procedimiento no está esta parte que es muy importante y a veces es el menos común de los sentidos cuando una persona hace actos indebidos que puede llevarlos a exponerse a un peligro. Debemos de comprobar otros posibles elementos de riesgo asociados a ese equipo. Por ejemplo, si llega, como les decía hace ratito, tráfico de montacargas, si la iluminación no es suficiente, si el nivel de ruido al que está expuesto el trabajador es arriba de 85 decibeles. En algunos casos es aconsejable, como les decía, invitar a alguien que no tiene nada que ver y que no conoce esa operación, que nos vaya diciendo, oye, ¿tú qué ves aquí? ¿Qué riesgos ves? Y a veces esa persona que no tiene ningún conocimiento, que es de otra área, nos puede ayudar a encontrar otros peligros y otros riesgos. Tenemos que hacer un checklist de peligros de esa máquina. Por ejemplo, oye, la persona se sube a la máquina a hacer alguna limpieza, tiene riesgos de caída, cómo se sube, tiene escaleras o esa máquina está mojada, tiene aceite, tiene riesgo de resbalarse, de tropezarse, proyecta materiales como por ejemplo lo que vimos en el video. De repente puede haber materiales caídos, grúas, productos paletizados. Si es una máquina llenadora, por ejemplo, explosiones de botella, fragmentos que puedan salir disparados de esa máquina, o la persona está en contacto con partes móviles de esa máquina,
está en riesgo de estar atrapado, está en riesgo de tocar superficies muy calientes o muy frías, o está desprotegido contra elementos energizados de 220, 440, etcétera, ¿no? ¿A qué productos químicos está expuesto? De repente podemos tener ahí o encontrarnos materiales que son flamables, explosivos y tienen ahí su contenedorcito para estar llenando o complementando la máquina para que esté funcionando ante una máquina que está despidiendo más calor de lo normal y está ahí cercano a él y no se da cuenta, o que utiliza ese elemento, esos aceites, sin estar debidamente protegido y puede estar en contacto su piel con ellos, o tiene de repente productos ácidos y base juntos en el mismo lugar que puedan hacer reacción en un momento dado. Lo que hablábamos de vehículos que estén cerquita de con ellos, ¿no? Cuando estemos haciendo la evaluación de riesgos, es muy importante identificar, como ya hablábamos, de los peligros, ¿no? Hablábamos de que un peligro no es el que uno se acerque y pueda ser electrocutado, sino el peligro está en que existen cables que están fuera de norma o que están que nos pueden poner en riesgo a nosotros acercarnos. Aquí tenemos ejemplos de peligros en ciertas áreas, en donde, por ejemplo, en la fotografía que está ahí, es un lugar donde está potencias o energía eléctrica de 440, pero abres la puerta y te encuentras ahí, le sirve de almacén para guardar tornillos, alambres, pedacería, y ellos abren y cierran esa puerta todo el día para estar sacando, para no ir o para ayudar a que sea más rápido el mantenimiento operativo de una máquina, ¿no? O en la parte inferior donde tenemos inclusive materiales de limpieza en esos lugares en donde el riesgo está, ¿no? Después de que nosotros encontramos los peligros y ya los tenemos bien identificados, tenemos que saber, ok, ¿a qué está expuesto a una persona? Y entonces lo que vamos a hacer es una matriz muy simple donde vamos por ejemplo, en el primer punto, en esta parte, ¿no? Es algo muy sencillo. En el lado superior dice peligros y riesgos, y ahí dice cortadas, aplastamientos, contusiones, fracturas. Y del otro lado son las actividades que realiza la persona o las personas que están en contacto con esa máquina. Y en el primer punto dice, oye, retirar cajas de la línea por irregularidad en camas para posteriormente reincorporarlas con el cuerpo entero sobre los rodillos de la paletizadora. ¿Tiene riesgos de cortada? No. ¿Pero tiene riesgo de aplastamiento? Sí, por los rodillos. Contusiones no, fracturas no, pero tiene riesgo de amputaciones. Entonces, vamos haciendo una matriz muy simple de qué riesgos tiene para poderlos identificar y de esta manera tenerlos al consciente y poderlos irlos eliminando uno por uno. Después que tenemos este paso de identificar y evaluar los elementos de control y contramedidas, para todos los peligros debe existir una contramedida con el fin de reducir la severidad o la probabilidad de un accidente. Y, por ejemplo, tenemos donde identificamos qué problemas tenemos, comandos de voltaje bajo, como elementos de control, elementos no radiactivos, barreras de luz, interlux, válvulas de desprurización, etcétera, ¿no? Y para cada uno de ellos vamos viendo que tenemos como identificados cuáles son los elementos de control para cada peligro, si es que si los tienen. Y una vez identificados, tenemos que comprobar si están siendo eficaces o no, si la protección está colocada correctamente. Muchas veces tienen la protección, pero no funciona. O tienen un bypass, una puerta que tiene un bypass, ponen, por ejemplo, yo me he encontrado una corcholata que elimina el rayo
y entonces puedo abrir y cerrar esa puerta y meterme al riesgo sin parar la máquina para no parar la producción, ¿sí? Comprobar si los operadores conocen y comprenden los sistemas de control o conocen el significado de las lámparas que de repente se encuentran en el área, qué significa cuando se prenden, si existen procedimientos de inspección y mantenimiento que aseguren la efectividad de esos elementos de control. Por ejemplo, aquí tenemos esta fotografía donde nos habla, esta es una máquina que está cerrada y que tiene ahí, se alcanza a ver un espejo para evitar que una persona pueda subir. Pero entre la malla de protección y el espejo hay una ranura donde la persona entra y se sube a los rodillos para cuando la máquina se para y no tener que parar toda la máquina, o ya sabe él que si se pasa por el lado del espejo, la máquina se va a parar en automático y él tiene que ir a resetear y el reset está hasta el otro lado de la máquina, entonces eso le hace perder tiempo. Esto, que aparentemente es una medida de protección, está incompleta porque hay un lugar donde la persona puede accesar al peligro, ¿sí? En el paso 4, después de evaluar el riesgo, tenemos que evaluar con los controles que tenemos. Acuérdense que tenemos que revisar el riesgo, pero está en la función de la gravedad que éste tiene, la probabilidad de ocurrencia, qué tan seguido, qué tan frecuente la persona entra en contacto con esta máquina diariamente o semanalmente, qué tipo de daños le va a ocasionar. Generalmente la evaluación de riesgos debe ser dada para todas las máquinas. Y este es un tema bien importante. Este es un Excel y me voy a ir a uno real para que ustedes... no se puede. Bueno, ok. Este Excel se los voy a pasar. Aquí no sé si se alcance a ver claramente, pero este Excel te va a ir diciendo, y es lo que vamos a ir a ver ahorita, es, por ejemplo, en una máquina específica, qué actividad hace la persona, pero luego qué peligros tiene identificados y, por ejemplo, con qué frecuencia una persona entra, si es una vez al día o 2 veces al día, una vez a la semana, y te va calificando. Qué lástima que no puedo entrar no sé qué pasó, pero bueno, no me quiero salir porque si no, nos vamos a perder el tiempo. Pero vamos a ir viendo punto por punto de cómo te va poniendo una calificación ya de que si esta persona o esta actividad debe ser detenida o no detenida. Y después, ¿cuáles son las medidas y contramedidas que hacemos para evitar el riesgo y cómo quedaría finalmente? Entonces, para evaluar cada riesgo y determinar la severidad, la frecuencia y la detectabilidad. ¿Qué significa la detectabilidad? Es la capacidad que tiene una persona de ver el peligro. Como les decía anteriormente, muchas veces la persona ya no detecta el peligro, ya está tan acostumbrado que no se da cuenta. Entonces, la evaluación debe estar dada para la combinación de riesgo, actividad en todas las zonas de acuerdo a lo que vamos viendo de peligros que vamos detectando. Y lo vamos a evaluar en los índices de severidad, de frecuencia y esa detectabilidad. Para cada riesgo vamos a determinar la severidad y la frecuencia. Por ejemplo, en una severidad, ¿cuál sería la gravedad de las lesiones? Yo les puse ahí la fotografía donde se puede poner una leve. Es decir, si yo pongo leve, son efectos poco importantes o que la persona cuando se pone en contacto con esta actividad le va a pasar un golpe pequeño, un raspón y no posee nada más. O la calificación media, si le pongo 5, entonces vamos a tener lesiones importantes, una cortada, una herida, una fractura,
o si es grave, en la calificación de 8, donde ya puedo tener una amputación, múltiples fracturas, o una calificación de riesgo de muerte si yo tengo una calificación de 11. Les voy a mostrar ahorita en un momento más el cómo sería esta evaluación cuando me salga de la presentación. Y entonces, también para cada riesgo vamos a determinar la frecuencia. O sea, esta persona realiza la actividad una vez al mes, tiene una calificación de 1. O una vez cada turno, entonces tiene una calificación de 5. Y la persona lo detecta fácilmente, sí, él lo ve fácilmente, o cuando tú le preguntas, él ya ni cuenta se da. No se da cuenta que está metido en un riesgo. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos una actividad, por ejemplo, dice retirar una basura en un barril, ¿sí? Dentro de una máquina. El riesgo identificado es el atrapamiento por movimiento de la máquina, pero la severidad es 11, es decir, la gravedad es muy grave. Si la persona entra ahí y entra en contacto con la máquina y puede ser atrapado, puede perder o tener fracturas múltiples, por ejemplo, ¿no? ¿En qué frecuencia, en qué frecuencia lo tiene? Bueno, resulta que lo hace todos los días, una vez al día, por ejemplo, y la persona lo detecta muy poco. Eso me da una evaluación de riesgo en automático de 352. Vamos a verlo un poquito más adelante esto, ¿sí? 352 significa, me voy a saltar esta, que el riesgo es muy, muy alto. Entonces, ¿qué elementos de control tengo yo para minimizar, controlar o eliminar el riesgo? Entonces, me voy a qué elementos tiene, si tiene protección colectiva, es decir, si tiene un enrejado, si tiene protección individual la persona, si tiene las competencias y las autorizaciones debidas para esta actividad, si sus instrucciones operativas las conoce, están actualizadas y si hay un programa de mantenimiento de los equipos. Y dependiendo de esto, vamos colocando en el Excel estas calificaciones y entonces nos va reduciendo el riesgo de, por ejemplo, de 352 a 282. Sin embargo, sigue siendo alta. Entonces, si yo hablábamos de que un nivel de riesgo igual o mayor a 200 es inaceptable, la actividad de esa máquina debe parar inmediatamente. Si está en un nivel de igual o entre 120, las contramedidas que se implementen deben ser lo antes posible y debemos evaluar si paramos o no paramos. Si es igual o menor de entre 75, las contramedidas pueden planificarse e irse haciendo en un lapso de tiempo no tan importante, ¿no? O si tenemos el marginal que es 35, bueno, es un nivel de riesgo bajo que podemos estar trabajando posteriormente, ¿sí? Después de esto establecemos la prioridad para los riesgos en función del valor del mismo y vamos trabajando con qué lo vamos a atender. Oye, vamos a colocar barreras, vamos a colocar paros de emergencia, vamos a dar capacitación, vamos a dar el bloqueo con un candadeo, lo que se llama lockout tagout o un key in pocket, es decir, la persona puede entrar a la máquina solamente con una llave que él tiene y que al activarlo la máquina se detiene automáticamente, de tal manera que vamos minimizando los riesgos. No podemos abrir aquí tampoco. Es una lástima, pero ahorita les enseño una real. Es más, me voy a tratar de salir. A ver, denme un momento porque este es importante y quiero que la veamos.
Ok, miren, este es el Excel que les digo y que nos ayuda muchísimo a ver cuáles son los riesgos y cómo minimizamos estos riesgos. Por ejemplo, tenemos una máquina, como les decía, de paletizadora, en donde una persona tiene que verificar los dispositivos de seguridad que estén funcionando adecuadamente. Oye, ¿qué peligros se identifican? Ah, pues tiene energía eléctrica y es de 220 y tiene movimiento repentino de la máquina, ¿no? Oye, ¿con qué frecuencia la persona lo hace? Dice que está marcado con 5. 5 significa una actividad que lleva a cabo 1 o 2 veces por turno. La probabilidad de accidente es un evento que sabemos, de acuerdo a la investigación anterior, el histórico de la máquina, que ya ha pasado. Alguien ha sufrido un accidente ahí y que la severidad de lo que ha pasado ha sido de daños muy importantes. Por ejemplo, un daño permanente o una fatalidad. Por lo tanto, la tasa de riesgo es de 200. Eso significa que esa máquina no debería de estar funcionando. Si yo, por ejemplo, le bajo aquí la frecuencia y lo bajo a 1, fíjese cómo baja a 40. Es decir, me va indicando cómo voy minimizando yo los riesgos dependiendo de la frecuencia con la que la persona está interactuando con la máquina. Ahora, bien, ¿qué medidas de seguridad tiene en este momento la persona? Ah, pues tiene su equipo de protección personal, tiene los paros de emergencia, tiene sensores de seguridad, tiene candados eléctricos y volvemos a lo mismo. ¿Qué probabilidad, si tiene sus procedimientos, si están actualizados o no? Y ahí te dice que los procedimientos, oye, fíjate que el procedimiento por sí solo no te va a eliminar el riesgo. Los conoce, pero no te lo va a eliminar. O tiene una capacitación o tiene autorizaciones para hacer su trabajo o tiene auditorías o tiene dispositivos de seguridad. Esos dispositivos de seguridad, dependiendo de cómo nosotros vayamos cambiando, nos va dando una calificación. Si nosotros lo tenemos adecuado, vamos bajando el nivel de riesgo de lo como teníamos anteriormente hasta ya un nivel de riesgo mucho menor que ya no nos va a causar un problema. Esta evaluación nos sirve para saber si hemos sido efectivos o no con los métodos de trabajo que hacemos en la máquina. ¿Ok? Me voy a regresar a la presentación. Permítame un segundo. Este Excel realmente los ayuda muchísimo a saber realmente cómo estamos en una máquina, ¿no? Y cuáles son los peligros y riesgos que la persona tiene. Cuando llegamos al paso 5 de esta metodología, vamos a buscar definir qué contramedidas vamos a utilizar para erradicar o reducir estos riesgos en el área, identificando las causas raíz, las causas básicas. Vamos a finalizar la implementación de las acciones calculando el riesgo residual. ¿Qué nos queda después de actualizar todo lo que hemos hecho? ¿Sí? Vamos a planificar acciones, contramedidas a largo plazo. Vamos a revisar las capacitaciones, atacar las causas raíz de tal forma que eliminamos lo que podamos eliminar y tengamos controlados eficazmente cada uno de estos peligros, ¿no? Cuando nosotros vamos a buscar eliminar un peligro, lo que buscamos primeramente
es la erradicación. La erradicación es la mejor solución si esto se puede conseguir. Vamos de esta manera a reducir a cero la frecuencia de una actividad de peligro y por lo tanto la exposición al riesgo. ¿Sí? Aquí vamos a Don estar Fernando, seguros. disculpe. Perdón. Sí, bueno, más o menos nosotros solemos tener un refrigerio como a las 3:20 más o menos, para volver como en 10, 15, 20 minutos tal vez. Entonces era para ver si como en 10 minutitos podríamos hacer como un pequeño receso para ir a tomar el cafecito, igual usted de cierta manera para que Claro. tome un descansito y demás y volvemos como en unos 15, 20 minutitos tal vez. Ok, entonces antes de empezar con esta parte, tú me dices si le paramos ahorita y continuamos. Bueno, me está informando aquí la profesora que como a las 3:30 tenemos otra charla. Eso sí, Mejor no es... seguimos, ya nos falta poquito. Ah, ok, listo, perfecto. Ok, bueno, entonces, lo básico es buscar la eliminación del riesgo. De esta manera vamos a evitar controlar o evitar poner a la persona en peligro para una lesión, ¿no? Entonces, lo primero es eliminar el peligro. Si no lo podemos eliminar, tenemos que sustituir. Acuérdense de la jerarquía de control de riesgos. Si no es posible, hacer reingenierías. Y si esto no es, colocar procedimientos y entrenamiento. Aunque esto último es lo que es menos eficaz para lograr evitar un daño o un accidente, ¿no? Ejemplos de una acción correctiva de eliminación. Aquí tenemos una fotografía donde el botón de reseteo de una máquina estaba en la parte posterior y la persona tenía que ir cada vez que se parara la máquina, atravesar por ese lugar que no está muy accesible, con riesgos de tropezones, de caídas, hay obstáculos. Y lo que hicimos fue, oye, pues saca esa botonera que a nadie se le había ocurrido y colocarla junto a donde su puesto de trabajo y de esa forma eliminamos el peligro. ¿Ok? Cuando hay un ejemplo de sustitución, por ejemplo, esta persona que ven aquí dentro de una máquina, cada cierto tiempo tenía que entrar a lubricarla, pero la máquina hacía un paro parcial. Entonces, imagínense el riesgo de estar trabajando arriba de una máquina y con el riesgo de un aplastamiento y donde ya había habido accidentes muy, muy graves. Entonces, ¿qué se hizo? Pues entonces vas a sustituir en dónde está la forma de engrasar y sacarlo para llevarlo a un lugar donde la persona no se encuentre en peligro o en riesgo. Otras es, vamos a hacer ingeniería muy básica. Aquí tenemos unas cadenas que está dando vuelta y donde la persona tiene que acercarse a poner etiquetas en una tarima que van saliendo y que tiene riesgo de que la cadena le agarre la mano, el dedo, lo que sea, y tan fácil como colocar una protección que evite el contacto de la mano con el peligro. ¿Sí? La otra ya son entrenamientos administrativos en donde vamos a entrenar a la gente con OPLs, con lecciones de un solo punto, lecciones de comportamiento, de utilización de equipo de protección personal para que haga lo que debe de hacer en sus procedimientos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros revisamos toda esta actividad, nos vamos a dar cuenta que al final, cuando hacemos las contramedidas, vamos a encontrar de que un peligro que teníamos muy grande y donde había un riesgo mayor para la gente, al implementar medidas efectivas, vamos a eliminarlas o tenerlas controladas de una manera eficaz. Cuando ya tenemos todo esto, hacemos el plan de ejecución, hacemos todas las contramedidas, hablamos con el responsable del área. Algunas cosas requieren de movimientos económicos y preparamos el plan de ejecución en donde
empezamos con cosas muy sencillas como etiquetas de seguridad, lecciones de un solo punto, la capacitación del personal, hacemos auditorías cada cierto tiempo, revisamos y eliminamos todas aquellas herramientas y productos químicos que ya no deberían de estar o deben de estar en una manera adecuada, mucho de gestión visual, la señalización de etiquetas, colocar las barreras, las protecciones, los peligros que vamos eliminando. Hacemos un plan de ejecución detallado de cada una de estas actividades y hacemos una propuesta para lo que tengamos que dar por parte de a la dirección en caso de que se requiera alguna actualización que requiera algún dinero o alguna capacitación un equipo que se requiera actualizar y que requiera algo monetario, ¿sí? Hacemos un plan de implementación, le damos seguimiento, actualizamos todos los estándares de operación, formamos y revisamos toda la capacitación del personal y aquí es muy importante el hablar con ellos y decirles por qué estamos haciendo esto, cuál es la importancia de que ellos cambien sus procedimientos de operación y de que se estén revisando cada cierto tiempo, llevar un checklist de todos los elementos que vamos cambiando, de todos los comportamientos de las personas, actualizar todo lo que estamos revisando, los cambios que estamos haciendo se identifican y volvemos a hacer una evaluación de riesgos cuando ya hemos hecho todos los cambios en esa máquina. Y entonces vamos a darnos cuenta que la frecuencia, la detectabilidad, la severidad ha hecho que se cambien los riesgos a los que la persona se pone enfrente, ¿no? Y vamos a sacar conclusiones de cómo quedamos de unas máquinas que antes estaban en rojo cada una de las actividades y las llevamos hasta un punto de seguridad para ellos. El paso 6 es implementar ya nada más auditorías de seguridad, en donde vamos revisando cómo le vamos dando seguimiento cada cierto tiempo, cada semana, cada mes, de estos cambios para que no volvamos a caer en cosas que vayan haciendo que la ceguera de taller nos vuelva a regresar a las condiciones que estaban anteriormente. Generalmente hay un formato que también se los puedo pasar, en donde vamos revisando mensualmente o como se defina, cuáles son los puntos, los trigger points, en donde vamos revisando que estos cambios que se están realizando en las máquinas se mantengan para mantener la seguridad de las personas. Básicamente, déjenme quitar Básicamente, esta es la presentación que quería mostrarles, en donde con una metodología, lógicamente se las pasé muy rápido, esto es mucho más largo y cada uno de estos procesos lleva un proceso o su proceso de capacitación, por ejemplo, la utilización del análisis de riesgo, todos los demás, lleva un proceso de capacitación sencillo, pero que es importante que todos vayamos conociendo para que las personas no estén en riesgo. Es un overview, si ustedes gustan llamarlo así, rápidamente de todo lo que implica y nos damos cuenta de que no es fácil llevar a cabo un cambio en una máquina de un día para otro. Lleva un proceso largo, por lo menos les digo, son 4 o 5 semanas de arduo trabajo en donde vamos viendo punto por punto y capacitando a la gente para que no se vuelva a exponer a un riesgo y mantener a una máquina de nueva cuenta en lugares o en puntos aceptables de seguridad de las plantas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
Mi pregunta es si existe alguna ley, tal vez como general de la mayoría de países, que proteja a los colaboradores en caso de que el patrono los esté tipo obligando a tal vez saltarse de una medida de seguridad o algo así. Sí, mira, yo te voy a decir que hay países, por ejemplo Estados Unidos, tiene una regulación que se llama OSHA. Ahí te invitaría a que revisaras la parte de seguridad. Es muy, muy estricta en cualquier, es muy completa. Por ejemplo, temas eléctricos, es muy, muy largo y muy específico en temas de regulación de maquinaria. Y aquella persona, aquella empresa que incumple una regulación de estas, lleva o conlleva inclusive el cierre de la empresa, ¿no? Y son multas millonarias. Independientemente, cada país debe de tener regulado una ley que implique esto que tú me acabas de mencionar. La Unión Europea también tiene una regulación muy estricta, por ejemplo, para las máquinas nuevas. Yo les decía al principio, una máquina de hace 20 años estaba regulada en la Unión Europea, pero tenía un paro de emergencia, no sé, una guarda en un sprocket que era importante tener, pero todo lo demás no lo tenía. Entonces, actualmente eso ya no es, ahora es muy, muy estricta, pero es para una máquina nueva. Pero, por ejemplo, si tú vas a una empresa que ya tiene funcionando 10 años, 15 años, y ves la máquina, pues esa máquina no cumple con los procesos actuales. Entonces, habría que ver, por ejemplo, específicamente en Costa Rica, si existe primero un organismo que regule eso. En México tenemos la Ley Federal del Trabajo que regula muy estrictamente este tema. Pero, por ejemplo, si tú quieres revisar un tema muy puntual, la OSHA es un lugar donde puedes buscar este tipo de cosas. Muchas gracias. Ándale. Ok, doctor Fernando, demasiadas gracias. De hecho, aquí tenemos, bueno, como usted está virtual, aquí tenemos un presente para usted. Gracias. Pero se lo vamos a mandar con Sebastián por cualquier cosa. Muy amable. De hecho, a agradecer mucho su tiempo y por participar en la Semana de Ingeniería. Bueno, ahora ya sí me ve. Sí, y muchas gracias. Un aplauso para el señor. Gracias, les agradezco y información que requieran, capacitaciones o formatos que les pudieran servir más adelante cuando ustedes ya entren a la vida productiva, con todo gusto los puedo ayudar. Muchas gracias, le vamos a tomar la palabra, créame. Claro que sí, Muchas claro gracias. que sí. Y esto es solamente un vistazo muy, muy general, muy superficial, pero hay muchos temas que se pueden ver de manera práctica que les puede servir a los estudiantes, sobre todo para cuando ya salgan a la vida profesional. Sí, claro. Ok, ¿Sí? buenas tardes. Gracias jóvenes, buenas tardes y estamos a la orden.